Cuando tenía 17 años, mi mejor amiga y yo hicimos una promesa. Si una muere, la otra cuidará de su familia. El teléfono sonó a las 6:12 de la tarde. Estaba en la cocina, revisando mensajes mientras esperaba que el agua hirviera para la pasta. Daniel estaba en la sala, viendo algo en la televisión y preguntándome cada 5 minutos qué quería cenar, como si no me hubiera visto cocinar. Sonreí sola. Todo era tan normal. Hasta que vi el nombre en la pantalla. Javier. Me quedé inmóvil. No hablaba con él desde... ¿Cuánto? ¿10 años? Quizá más. Mi dedo tembló sobre la pantalla antes de contestar. ¿Hola? Al otro lado hubo silencio. Respiración agitada. Viviana, Su voz salió rota. soy Javier. Lo sé. Otra pausa. Sentí algo raro en el pecho. Una especie de mal presentimiento. ¿Qué pasó? Escuché un sollozo ahogado. Es Melissa. El agua empezó a hervir detrás de mí, pero dejé de escuchar todo. ¿Qué tiene Melissa? Tuvo un accidente esta mañana, un choque. Está en el hospital. El mundo pareció inclinarse un poco. Apoyé una mano sobre la encimera para no perder el equilibrio. ¿Está bien? Javier tardó demasiado en responder. No lo sé. Me cubrí la boca. Hacía años que no veía a Melissa. Años. Y aún así, escuchar su nombre así, tan frágil, me rompió algo adentro. Viviana, Continuó él. sé que ustedes terminaron mal. Sé que discutieron y dejaron de hablarse, pero deberías venir. Cerré los ojos. La última vez que vi a Melissa fue en una cafetería. Habíamos terminado gritándonos. Todo por un chico. Qué ridículo sonaba ahora. Un chico que ni siquiera valía la pena. Pero en ese momento ambas éramos orgullosas, inmaduras, incapaces de ceder. Y así dejamos morir una amistad de más de 10 años. No sé si ella querría verme, murmuré. Sí querría. Su voz sonó demasiado firme. Por favor. Colgué sin saber qué decir. ¿Qué pasó? Preguntó Daniel entrando a la cocina. Lo miré, sintiendo que todo se volvía borroso. Daniel frunció el ceño y vino hacia mí. ¿Viví? Melissa tuvo un accidente. Su expresión cambió de inmediato. Él sabía quién era. Sabía todo. La pelea. Los años sin hablarnos. Lo mucho que me afectó aunque jamás lo admitiera. Vamos, yo te llevo. Negué con la cabeza. No, iré sola. Daniel me sostuvo la mirada. No insistió. Solo besó mi frente. Llámame. Asentí. Todo el camino al hospital fue un desastre dentro de mi cabeza. Los recuerdos venían solos. Melissa riendo en clase mientras nos sacaban por hablar demasiado. Las dos corriendo bajo la lluvia después de saltarnos educación física. Durmiendo en casa de la otra. Compartiendo ropa. Llorando juntas por tonterías. Haciendo promesas absurdas. Si una se casa primero, la otra será madrina. Si una tiene hijos, la otra será su tía favorita. Y si una muere, recuerdo claramente cómo lo dijimos. Estábamos sentadas en la azotea de su casa, con 17 años, creyendo que la muerte era algo lejano. La otra cuidará de su familia. Lo juramos entre risas. Como si fuera un juego. Como si esas palabras nunca fueran a importar. Cuando llegué al hospital, Javier me esperaba afuera. Lo reconocí enseguida, aunque estaba distinto. Más delgado. Más cansado. Los ojos rojos. Cuando me vio, algo extraño cruzó su rostro. Alivio. Demasiado alivio. Gracias por venir. Dijo. Asentí. No sabía cómo actuar. Javier y yo nunca fuimos cercanos, solo compañeros por Melissa, aunque recordaba que en secundaria él siempre estaba alrededor. ¿Cómo está? Pregunté. Bajó la mirada. Mal. Entramos. El olor a desinfectante me revolvió el estómago. Mis manos sudaban. Cuando la vi, casi no la reconocí. Melissa estaba conectada a máquinas, con vendajes y moretones. Su rostro estaba pálido, demasiado quieto. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me acerqué lentamente. Mel, mi voz se quebró. No respondió. Claro que no respondió. Me llevé una mano a la boca y las lágrimas comenzaron a caer antes de poder detenerlas. Todo este tiempo, todos esos años, toda esa estupidez, la había perdido sin siquiera intentar arreglarlo. Lo siento, susurré, apretando su mano fría. Lo siento tanto. Javier me dejó sola unos minutos. Cuando volvió, llevaba el celular de Melissa. Hay algo que debes ver. Me giré hacia él. ¿Qué? Abrió una nota guardada. La fecha era de años atrás. Mi corazón se aceleró al leer. Si algo me pasa, Viviana sabrá qué hacer. Lo prometimos cuando éramos niñas. Si una muere, la otra cuidará de la familia que deja atrás. Sentí que el aire me abandonaba. Javier me observaba fijamente. Ella nunca olvidó esa promesa. Tragué saliva. Yo sí. O al menos había fingido hacerlo. Miré a Melissa otra vez, mi vieja amiga, mi hermana elegida, y por primera vez en años sentí el peso real de algo que juramos creyendo que jamás tendría consecuencias. No volví a dormir bien después de aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a Melissa conectada a esas máquinas, inmóvil, pálida, tan lejos de la chica ruidosa e imposible de callar que había conocido toda mi vida, y esa nota, esa maldita nota,
La había leído tantas veces en mi cabeza que ya podía repetirla palabra por palabra. Si algo me pasa, Viviana sabrá qué hacer. Como si hubiera estado esperándome. Como si, incluso después de años sin hablar, Melissa hubiera seguido creyendo en mí. Eso era lo que más dolía. Daniel lo notó. Por supuesto que lo notó. La tercera noche, mientras yo removía el café sin beberlo, se sentó frente a mí en la cocina. No has comido casi nada. No tengo hambre. Viviana, Odiaba cuando usaba ese tono. Ese tono suave que significaba, voy a decirte algo que no quieres escuchar. Levanté la mirada. ¿Qué? Se pasó una mano por el cabello. no puedes cargar con esto sola. Solté una risa seca. ¿Sola? Daniel, llevo años cargando esto. No, llevas años evitando esto. Eso me hizo callar, porque tenía razón. Me dolía admitirlo. Había convertido mi pelea con Melissa en algo fácil de ignorar. Algo enterrado. Algo superado. Pero no lo estaba. Nunca lo estuve. ¿Vas a volver al hospital? Preguntó, asentí. Sí. Entonces hazlo por despedirte, no por castigarte. Lo miré. Quise decirle que no entendía, pero sí entendía, y eso me enfurecía. Los días siguientes fueron una tortura. Iba al hospital. Volvía. Miraba a Melissa. Hablaba con Javier. Jugaba un rato con los niños cuando él los llevaba. Y cada vez que estaba ahí sentía algo más pesado. Una deuda. Como si cada segundo perdido durante esos años me aplastara más. Los niños. No podía dejar de pensar en ellos. Mateo, de 4 años. Y Sofía, apenas de 1 año. Tan pequeños. Tan ajenos a todo. Una tarde, Javier y yo estábamos sentados afuera de la habitación mientras Melissa seguía inconsciente. Él parecía agotado. Tenía la mirada perdida. No sé qué voy a hacer si ella no despierta. Dijo, no supe qué responder, porque yo tampoco quería imaginarlo. Los niños te necesitan, murmuré. Él soltó una risa amarga. Te necesitan a ti también. Lo miré, confundida. Melissa hablaba mucho de ti, incluso después de todo. Eso me hizo doler. No deberías decirme eso. Pero es verdad. Bajé la mirada. Parte de mí quería creerlo. Otra parte sentía que no lo merecía. 2 días después, a las 3 de la madrugada, Javier me llamó, y supe antes de contestar. Lo supe. Viviana. Su voz estaba rota. Ella se fue. Sentí que todo se vaciaba. No lloré de inmediato. Ni siquiera hablé. Solo me quedé sentada al borde de la cama, con el teléfono pegado al oído y Daniel despertando a mi lado, mirándome confundido. Cuando colgué, él se incorporó. ¿Qué pasó? Mi voz salió hueca. Melissa. Ella acaba de morir. Daniel me abrazó mientras yo finalmente me quebraba. Y lloré como no lloraba desde adolescente. Lloré por Melissa, por nosotras, por todo lo que dejamos pudrirse. El funeral fue 3 días después. No podía dejar de mirar el ataúd. Era absurdo. Seguía esperando que se levantara y me dijera que estaba exagerando, que esto era una broma horrible. Pero no pasó. Cuando todos comenzaron a irse, Javier se me acercó. Tenía a Sofía en brazos y Mateo agarrado de su pantalón. Se veían destrozados. No sé cómo hacer esto solo. Dijo. Sentí el peso de esas palabras. Y luego, Ella confiaba en ti. mi pecho se apretó. Daniel estaba a unos metros, observándonos. Sabía lo que yo estaba pensando. Esa noche discutimos. No una pelea, pero sí algo peor. Una conversación que ninguno quería tener. No puedes estar hablando en serio. Hice una promesa. Tenías 17 años. Se trata de Melissa. Pero tú tienes tu propia vida, Viviana. Me levanté del sofá nerviosa. Lo sé. Entonces compórtate como si lo supieras. Eso dolió. Sus hijos se quedaron sin madre. Daniel respiró hondo. Y tú vas a dejar tu vida por culpa. No es culpa. Incluso para mí sonó falso. Él lo notó. Sí lo es. Lo miré, con lágrimas ardiendo. Porque tal vez tenía razón. Pero eso no cambiaba nada. Una semana después, rompí nuestro compromiso. Todavía recuerdo cómo se quedó quieto, mirándome como si no entendiera. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó. Yo solo necesito hacerlo. ¿Y nosotros? No pude responder, porque no había respuesta justa. Me mudé a la casa de Javier 2 días después. Recuerdo entrar con mi maleta y sentir que estaba invadiendo una vida ajena. La ropa de Melissa seguía ahí. Su perfume seguía impregnado en las almohadas. Sus fotos seguían colgadas en las paredes. Todo gritaba su nombre, y yo estaba ocupando su lugar. Eso me enfermaba. Pero Javier hizo todo fácil. No me presionó. No me pidió nada. Me dijo que podía tomarme mi tiempo, que solo necesitaba ayudar con los niños, que no estaba reemplazando a nadie. Y eso me alivió. Mateo empezó a buscarme para jugar. Sofía se calmaba cuando la cargaba. Poco a poco me fui acostumbrando. A las rutinas, a la casa, a Javier. A veces cenábamos juntos después de acostar a los niños. Hablábamos de Melissa, de nuestros tiempos en la secundaria, de la vida, y él siempre parecía tan amable, tan paciente, tan agradecido. Me hacía sentir que estaba haciendo lo correcto, que había tomado la decisión correcta, que quizá este era el lugar donde debía estar. Los primeros días viviendo ahí fueron extraños, pero después de unas semanas, dejaron de serlo.
Eso era lo aterrador. Me acostumbré a despertar con el llanto de Sofía, a preparar el desayuno para Mateo, a doblar ropa que no era mía, a caminar por una casa donde cada rincón todavía tenía algo de Melissa. Su taza favorita, su bata colgada detrás de la puerta, su perfume en el baño. Era como vivir con un fantasma. Y aún así, cada día dolía un poco menos. Eso me hacía sentir culpable. Daniel no dejó de buscarme. Al principio llamaba todos los días. Luego empezó a aparecer. Primero afuera de la casa. Luego en el parque donde llevaba a Mateo. Después cerca de la tienda. Nunca de forma agresiva. Solo persistente. Como si se negara a aceptar que lo nuestro había terminado. Una tarde, mientras Mateo jugaba en los columpios y yo empujaba el coche de Sofía, escuché su voz. Viviana. Me giré. Ahí estaba. Con esas ojeras que yo misma había ayudado a causarle. Sentí un nudo en el estómago. Daniel. Se acercó despacio. Solo quiero hablar. Miré a los niños. No es buen momento. Nunca es buen momento contigo ahora. Eso me dolió, porque era verdad, suspiró. Podemos arreglar esto. Negué. No hay nada que arreglar. Claro que sí. Su mirada cayó sobre Sofía, después sobre Mateo, y luego volvió a mí. ¿Puedo aceptar esto? Fruncí el ceño. ¿Qué? Todo esto. Los niños. Javier. La promesa. Lo que sea que estés haciendo. Podemos encontrar una forma. Mi pecho se apretó. Daniel. No me importan los celos. No me importa que estés viviendo con él. Solo vuelve conmigo. Lo dijo tan roto que tuve que apartar la mirada, porque por un segundo quise decirle que sí. Quise correr hacia él, volver a mi vida, a nuestra boda, a lo simple, pero no podía. No después de todo. Lo siento. Eso fue todo. Su expresión se quebró. Y se fue. Yo lloré de camino a casa. Javier me encontró así. ¿Qué pasó? Negué. Nada, pero él insistió. Siempre insistía. Cuando le conté que había visto a Daniel, su mandíbula se tensó apenas. Solo un segundo. Tan rápido que casi pensé que lo imaginé. Sigue buscándote. Dijo. Sí. ¿Lo amas? La pregunta me tomó por sorpresa. Tardé demasiado en responder. No importa. Sus ojos se quedaron fijos en mí. Demasiado intensos. Claro que importa. No respondí. Esa noche no pude dormir. Algo en esa conversación me incomodó. Pero me dije que estaba cansada. Que estaba imaginando cosas. Pasaron 3 meses. 3 meses de calma. Los niños ya me buscaban. Apenas despertaban. Mateo empezó a llamarme cuando tenía pesadillas. Sofía lloraba si me alejaba demasiado. Y Javier y yo hablábamos cada vez más. Se volvió fácil. Demasiado fácil. Cenábamos juntos. Veíamos películas. A veces nos quedábamos hasta tarde recordando la secundaria. Yo pensaba que éramos amigos, que el dolor nos había unido, que estábamos aprendiendo a sostenernos. Pero empecé a notar pequeñas cosas. Miradas demasiado largas. Excusas para rozarme la mano. Comentarios raros. Te ves bonita con el cabello suelto. A Melissa le gustaba cuando venías a casa. Siempre iluminabas todo. A veces siento que debiste estar aquí desde el principio. Eso último me dejó incómoda, pero él sonrió. Y yo lo dejé pasar. Como siempre. Todo cambió una tarde de lluvia. Javier había salido con los niños a comprar algunas cosas y yo me quedé limpiando. Solo quería ordenar, mantener mi cabeza ocupada. Mientras guardaba ropa en su habitación, vi que una caja sobresalía debajo de la cama. Pensé que quizá eran cosas de Melissa. Algo importante. Algo que debía guardar mejor. La saqué. Era vieja. Pesada. Cuando la abrí, sentí que mi cuerpo se congelaba. Fotos, decenas, no, cientos, fotos mías, de secundaria, caminando hacia casa, sentada en el patio, hablando con Melissa, riendo, llorando, comiendo. Fotos tomadas desde lejos, a escondidas. Mi respiración se volvió irregular. Seguí buscando. Y entonces vi algo peor. Mi libreta. La libreta azul. Mi libreta de poemas. La que perdí a los 16 y por la que lloré durante días. La tomé con manos temblorosas. La abrí. Era mía. Mis letras. Mis pensamientos. Debajo había más cosas. Una pulsera. Un mechón de cabello atado con hilo. Un bolígrafo que recordaba perfectamente. Cosas mías. Cosas robadas. Retrocedí. Sentí náuseas. ¿Ya lo encontraste? Solté un grito. Javier estaba en la puerta. No lo había escuchado entrar. Lo miré. Pálida. Paralizada. Esperando enojo. Pero él sonreía. No parecía molesto. Parecía aliviado. Yo puedo explicarlo. Dijo. Mi voz salió temblando. ¿Qué es esto? Se acercó despacio. La verdad. Mi verdad. Di un paso atrás. No te acerques. Pero siguió. Sus ojos brillaban de una forma que nunca había visto. Estuve enamorado de ti desde que teníamos 15 años. Sentí el estómago caer. ¿Qué? Siempre fuiste tú. Su voz temblaba, no de miedo, de emoción. Melissa solo era la manera de estar cerca de ti. El aire desapareció de mis pulmones. ¿Qué estás diciendo? Él sonrió, como si al fin pudiera respirar.
Me acerqué a ella porque en ese tiempo tú seguías con ese tal André. Era la única forma de seguir en tu vida después de la secundaria. Sentí asco, puro y helado. Estás enfermo. Su expresión no cambió. No, estoy enamorado. Negué retrocediendo. Esto no es amor. Y entonces dijo algo que me partió por dentro. Yo hice que el accidente pasara. Todo dentro de mí se detuvo. Lo miré, esperando que dijera que era una broma. No lo hizo. Melissa siempre hablaba de ti, de ustedes. Una noche me dijo sobre esa promesa, creyendo que ninguna la cumpliría porque ya se habían distanciado. Y yo lo hice posible. Ahora ella sabe que cumpliste la promesa. Mi voz salió rota. No. Sabía que vendrías. Sabía que la culpa te traería aquí. Las lágrimas empezaron a caer. La mataste. Lo hice por nosotros. Sentí ganas de vomitar. Corrí hacia la puerta. Pero él la cerró de golpe. No me tocó. No hizo falta. Su mirada bastó. No voy a lastimarte, Vivi. Vivi. Solo Melissa me llamaba así. Escucharlo de su boca me revolvió. Solo quiero que entiendas. Ya estamos donde debemos estar. Yo temblaba. Pensando, buscando salida. Déjame ir. Su rostro cambió. La paciencia desapareció. Por primera vez vi algo oscuro. Algo roto. No. Dio un paso más. Su voz bajó, fría. Porque si intentas irte, podría pasarle algo a alguien más. Sus ojos vieron hacia la puerta, donde los niños estaban jugando y riendo en el pasillo. Y entendí. No estaba atrapada por una cerradura. Estaba atrapada por miedo. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Después de la confesión de Javier, todo cambió. Pero solo para mí. Porque él seguía actuando como si nada hubiera pasado. Despertaba, preparaba café, besaba a Sofía en la frente, ayudaba a Mateo a ponerse los zapatos. Sonreía. Me preguntaba qué quería desayunar, como si no me hubiera confesado que mató a mi mejor amiga, como si no me hubiera dicho, con absoluta calma, que todo esto había sido planeado. Yo apenas podía respirar cerca de él. Pero tenía que fingir, por los niños. Siempre por los niños. Si mostraba demasiado miedo, él lo notaba. Y cuando lo notaba, se ponía peor. Más insistente, más cerca, más impaciente. Una noche, mientras lavaba platos, se acercó detrás de mí, tan cerca que pude sentir su respiración. Mi cuerpo se tensó. Te estás alejando de mí. Dijo. No me giré. Estoy cansada. Su mano rozó mi brazo, un gesto suave, pero me heló. Ya no tienes que fingir. Apreté el borde del fregadero. No estoy fingiendo. Su mano subió un poco más. Viviana. Me aparté de golpe. Él me miró. Y por un segundo vi enojo, puro, crudo. Pero desapareció rápido, como siempre. Solo necesito tiempo. Mentí. Eso pareció calmarlo. Por ahora. Empecé a planear. En silencio. Observando horarios. Rutinas. ¿Cuándo salía? ¿Cuánto tardaba? ¿Qué puertas dejaba abiertas? Tenía que hacerlo bien. Porque si fallaba, no quería imaginarlo. Una mañana Javier dijo que iría al supermercado. Normal. Nada extraño. Como cualquier otro día. Pero esa vez, apenas escuché la puerta cerrarse, supe que era mi oportunidad. Mis manos temblaban mientras metía lo necesario en una mochila, pañales, agua, un cambio de ropa. Mateo me miraba desde el pasillo, confundido. Me agaché frente a él. Intenté sonreír. Vamos a salir un rato, ¿sí? Él asintió, inocente, sin entender nada. Tomé a Sofía en brazos. Apenas podía sostenerla bien por lo rápido que latía mi corazón. Abrí la puerta. El aire frío me golpeó la cara. Libertad. Solo unos pasos más. 1, 2, 3. Mateo caminaba lento. Demasiado lento. Vamos, cariño. Susurré. Entonces escuché el motor. Mi sangre se congeló. El auto de Javier doblando la esquina. No, no, no. Se detuvo en seco frente a la casa. Javier bajó con la mirada clavada en mí. Las bolsas de compras cayeron al suelo. Su rostro estaba vacío. Eso era peor que verlo enojado. ¿A dónde ibas? Preguntó. Retrocedí. Javier. Su mirada cayó en la mochila. Luego en los niños. Y entendió. Su mandíbula se tensó. Te dije que no me hicieras esto. Tomé la mano de Mateo. Por favor. Él avanzó rápido. Demasiado rápido. Me sujetó del brazo con fuerza. Dolor. Un dolor tan fuerte que grité. Fue la primera vez que me tocó así. ¡Suéltame! Intentó arrastrarme de vuelta. Sofía empezó a llorar. Mateo gritaba. Yo pateé, forcejeé, traté de soltarme. ¡Javier, basta! Su rostro estaba desencajado. Todo lo hice por ti. Me empujó. Caí al suelo con Sofía apretada contra mi pecho. El impacto me dejó sin aire, y entonces escuché otra voz. Suéltala. Levanté la mirada. Daniel. Corría hacia nosotros. Mi corazón casi se detuvo. No sabía si por alivio o miedo. Javier se giró, furioso. Tú... Daniel no dudó. Le lanzó el primer golpe directo a la mandíbula. Javier cayó contra el auto. Todo pasó tan rápido. Puños. Gritos. Sangre. Mateo llorando. Sofía temblando en mis brazos. Yo no podía moverme.
Daniel y Javier se golpeaban con una violencia desesperada. Daniel peleaba por sacarme de ahí. Javier peleaba como un hombre que sentía que le arrancaban la vida. Javier logró golpearlo en el estómago. Daniel casi cayó. Pero volvió. Más fuerte. Más rabioso. Le dio un golpe tan seco que Javier cayó al suelo y no se levantó por varios segundos. Daniel corrió hacia mí. Se arrodilló. Sus manos tocaron mi rostro. Tenía los nudillos ensangrentados. ¿Estás bien? Y ahí me quebré. Lloré. Como si todo el miedo acumulado durante meses explotara de golpe. Asentí. No podía hablar. Daniel miró a los niños. Luego a Javier, que empezaba a incorporarse. Tenemos que irnos, ahora. Me ayudó a levantarme. Tomó a Mateo en brazos. Yo cargué a Sofía. Y corrimos. No miré atrás. No quería hacerlo. No quería ver su rostro. No quería escuchar su voz. Pero aún así la escuché, gritando mi nombre, una y otra vez, como si todavía creyera que yo le pertenecía. Esa fue la última vez que lo vi libre. Pasé 2 días enteros sin salir de la cama. 2 días donde apenas podía sostener un vaso de agua sin que me temblaran las manos. Daniel no me presionó. No hizo preguntas. Solo estaba ahí, a mi lado, cuidándome, cuidando a Mateo y Sofía. La casa de Daniel se volvió nuestro refugio temporal. Lejos de Javier. Lejos de esa casa. Lejos de todo. Pero incluso ahí, seguía sintiéndolo. Como una sombra pegada a mi piel. Su voz, su mirada, sus manos sujetándome, la forma en que decía mi nombre. No podía quitármelo de encima. La policía vino al 3er día. Tuve que contarlo todo, desde el principio. La llamada, la nota, la promesa, la caja, la confesión, las amenazas, todo. Me sentí sucia al decirlo, como si cada palabra me hiciera revivirlo. Pero había algo peor. La investigación confirmó lo que yo temía. El accidente de Melissa no había sido un accidente. Javier había manipulado los frenos de su auto. Lo suficiente para que pareciera una falla mecánica. Lo suficiente para matarla. Cuando me lo dijeron, vomité. No pude evitarlo. Porque aunque yo ya lo sabía, escucharlo en voz alta lo hacía real. Real de una forma insoportable. El funeral de Melissa volvió a mi mente. Javier llorando frente al ataúd, abrazando a sus hijos, consolándome. Todo era mentira. Todo. Lo arrestaron esa misma semana. Intentó negarlo al principio, pero encontraron demasiadas pruebas. La caja, las fotos, mis pertenencias, registros, mensajes, todo lo hundió. Yo pensé que sentiría alivio, pero no, solo vacío. Mateo preguntaba por su padre. Sofía lloraba por las noches. ¿Y yo? Yo no sabía cómo explicarles que el hombre que los había criado era también quien les había quitado a su madre. No había forma. Una noche Daniel me encontró sentada en el suelo del baño, llorando. No puedo con esto, dije. Mi voz sonaba rota. Él se agachó frente a mí. Sí puedes. Negué. Todo esto pasó por mi culpa. Daniel apretó la mandíbula. No. Si no hubiera ido, si no hubiera hecho esa promesa... Viviana. Su voz me cortó, firme. El único culpable es él. Lo miré. Quería creerle. Pero la culpa es una cosa extraña. Se te pega. Se queda. Y te convence de que todo lo malo tiene tu nombre. 2 semanas después, recibimos la noticia. Javier había muerto en prisión. Se quitó la vida. Dejó una carta. La policía me preguntó si quería leerla. Dije que no. No necesitaba hacerlo. No quería más de él. Pero el detective me dijo una frase. Solo una. La última línea. Si no podía tenerla en esta vida, entonces no había razón para seguir viviendo. Sentí frío, nada más. Ni tristeza, ni rabia. Solo frío. El tipo de frío que te deja algo podrido en el alma. Pasaron meses. Muchos. Daniel nunca se fue. Nunca dejó de estar. Aunque yo había roto nuestro compromiso. Aunque lo abandoné. Aunque lo herí. Siguió ahí, ayudándome a levantarme. Ayudándome con los niños. Con las pesadillas. Con el silencio. Una tarde, Mateo se quedó dormido sobre su pecho mientras Daniel veía televisión. Sofía dormía a mi lado. Los miré y entendí algo. La promesa. Nunca fue esto. Nunca fue sacrificarme. Nunca fue dejarme destruir. Cuidar de la familia de Melissa no significaba convertirme en prisionera de su ausencia. Significaba proteger lo que ella amaba. Darles una oportunidad. Darles paz. Daniel levantó la vista. ¿Qué pasa? Sonreí un poco. Una sonrisa pequeña. Real. Gracias por volver por mí. Él sostuvo mi mirada. No podía dejarte. Jamás podría. La boda sigue cancelada. No porque no lo ame, sino porque sanar lleva tiempo. Y todavía estoy aprendiendo a vivir con todo esto. Pero cada mañana despierto con Mateo corriendo por la casa, y Sofía llorando porque quiere que la cargue, y Daniel haciendo café. Y por primera vez en mucho tiempo, no siento culpa. Solo siento que sigo viva. Y que quizá, eso también cuenta como cumplir una promesa.